Bueno, vamos a platicar con el licenciado Alberto Guerrero. Él es consultor especializado en política de seguridad, policía y movimientos sociales. Además es titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Don Alberto Guerrero, muchas gracias. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Oscar Mario. Gusto enorme estar contigo con todo el auditorio. Bueno, pues se da a conocer que los homicidios dolosos bajaron 40% en lo que va del sexenio de la doctora Sheinbaum. Esto significa 34 homicidios diarios menos y es el número más bajo desde el 2026. Es decir, en el periodo de septiembre del 2024 a diciembre del 2025, 34 homicidios diarios menos. ¿Coinciden con la cifra, don Alberto? Yo creo que en este sentido se debe de cuestionar de una manera muy realista si realmente las cifras que nos están presentando son las adecuadas, o en todo caso también hay una reclasificación de los homicidios, porque sin duda uno de los grandes problemas que tenemos dentro del conteo que se tiene en esta materia, pues sin duda es el tema de cómo realizan el conteo las propias fiscalías estatales, cómo se da la violencia en las distintas partes del país, sobre todo en estados problemáticos como lo son Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, etcétera, etcétera, y cómo en estas circunstancias tanto la prensa local, tanto los abogados, los médicos forenses, pues llevan un conteo paralelo que no necesariamente es el que se registra dentro de las cifras oficiales. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la entidad que se dedica a recoger las cifras en materia de homicidios dolosos producto de la estadística que día con día les presenta las fiscalías estatales, pues sin duda genera un conflicto, porque de entrada estamos hablando de que en muchas ocasiones por cada denuncia puede haber una o más víctimas, o en todo caso pues hay víctimas que no son registradas como homicidios dolosos. Por ejemplo, les puedo poner el caso el día de hoy de 4 personas que desafortunadamente encontraron desmembradas en las afueras del poblado de Cuitzeo, en Michoacán, y que no van a entrar dentro de esa estadística porque probablemente aparecieron como desaparecidos. Ahora, quién sabe de qué manera los voy a reclasificar la Fiscalía General del Estado de Michoacán, y así puede haber muchísimas perspectivas de análisis. Por lo tanto, yo creo que en esta circunstancia, sin duda la propia entidad que es el secretariado tendría que empezar a ver una nueva metodología, o en todo caso contrastar la información con las actas de defunción del registro civil, o en todo caso de los institutos forenses, porque al final ellos son los que realmente tienen que validar cuáles fueron las circunstancias de la muerte de un ser humano en México. Oiga, licenciado, a ver, las cifras se basan exclusivamente, están preguntando de Tlaxcala, y es interesante, saludos a Tlaxcala, están preguntando, ¿se basan exclusivamente en las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público o en qué más? Sí, únicamente se basan ante las denuncias que se levantan en el Ministerio Público, y estos a su vez obviamente le reportan a la Fiscalía para que ella a su vez envíe el conteo diariamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero como lo hemos comentado, por cada denuncia puede haber de una a X cantidad de víctimas, claro, y no necesariamente se registran todas las víctimas. O por el otro lado, también hay una reclasificación de los delitos. Por ejemplo, en la tarde estaba yo escuchando un análisis precisamente donde se hablaba de que hay entidades como Sinaloa que no clasifican, por ejemplo, dentro de los homicidios dolosos, los homicidios cometidos en contra de policías municipales. Entonces, también ahí hay subregistros que de alguna forma están tratando de implementar para que las cifras no se vean de una manera escandalosa, y en este sentido se puedan repartir en diferentes clasificaciones. Por lo tanto, pues yo creo que ante estas circunstancias se debe de innovar una nueva metodología para el conteo, o en todo caso establecer auditorías independientes, que quizás eso no lo haga porque no sería conveniente para el gobierno. Por el otro lado, pues dotar al secretariado para poder tener un poder de verificación independiente, en este caso con entidades como el Registro Civil, como el Seguro Social, el ISSSTE, los registros forenses,
por el otro lado también con las investigaciones abiertas por las fiscalías, por el otro lado buscar que de alguna manera se pueda establecer un sistema de reportes diferenciado que separe datos administrativos de datos de victimización, porque al final todo entra a la misma bolsa y desafortunadamente ante estas circunstancias, pues el conteo nos arroja una disminución que no necesariamente es la que implica la realidad de las circunstancias en México, Oscar Mario. Oiga, de Cuernavaca, en Morelos. Oiga, ¿y cuántos homicidios, cuántas muertes no se denuncian ante el Ministerio Público? Híjole, yo creo que allá debe haber otra cifra que no se contabiliza, ¿no? Es la cifra negra. Desafortunadamente, ante estas circunstancias, muchos de los homicidios pues no van a entrar dentro de las estadísticas. Por ejemplo, lo que les comentaba hace rato del dato de Michoacán, estas personas que fueron encontradas desmembradas en esa carretera no van a entrar en esa estadística. Esas quizás pasarán a otras estadísticas de desaparecidos, pasarán a otra clasificación en delitos contra la vida y otras tipificaciones que se realizan en las fiscalías estatales, pero lo más desafortunado de todo esto, que sin duda es que no hay quien les ponga una presión a los estados para que sus fiscalías traten de verificar en este sentido cuál es la metodología más adecuada para poder contabilizar. Yo creo que en estas circunstancias las fiscalías operan bajo presiones presupuestarias, mediáticas, pero sobre todo políticas, para poder mostrar una disminución de los delitos y no necesariamente para verificar la realidad de lo que corresponde. Imagínate si estos datos de Tlaxcala o de Michoacán pudiéramos cotejarlo con los conteos que realizan la prensa local, con todo lo que se va verificando paso a paso en cada uno de los poblados que registran algún tipo de incidente, pues sin duda no va a coincidir la cifra, y eso es muy grave porque al final estamos viendo, pues en todo caso, un subregistro muy evidente, cuestión que obviamente pues no le va a convenir al gobierno federal mostrar. De Ciudad Valles le escriben, don Alberto Guerrero, coméntale. Dice, habla de 4 cuerpos desmembrados en una carretera de Michoacán. Ahorita que está de moda Dinamarca, imagino que por lo de Groenlandia, pero así dicen del auditorio. Ahorita que está de moda Dinamarca, imagínate que se hubieran encontrado 4 cuerpos desmembrados en la ciudad de Copenhague. Se haría un escándalo a nivel internacional. Y en México, 4 cuerpos desmembrados en una carretera pasa totalmente desapercibido. Es terrorífico eso, ¿eh? Sin duda, Oscar Mario, yo creo que una de las variantes que tenemos en diferentes partes del país es la normalización de la violencia, y en este sentido creo que desafortunadamente tanto no, y la capacidad de asombro ya la perdimos, ya no tenemos, ya no, lo que sea, bueno, o sea, desmembrados, una cabeza acá, 2 pies allá, el intestino también. Pues, ¿cuál es el problema? Sí, yo creo ¿no? que en estas circunstancias, desafortunadamente, la capacidad de asombro la estamos perdiendo, y en este sentido, pues también las actuaciones que tienen las autoridades locales dejan mucho que desear, porque ante estas perspectivas de homicidios que se cometen, de estas, vamos a llamarle atrocidades, como lo ha llamado Causa en Común en su momento, que son desde este tipo de masacres, desmembramientos, por el otro lado, el tema de las cabezas que inició en Uruapan por ahí del año 2006, o sea, realmente son noticias que hemos visto pasar, que ya pasaron a formar parte de la cotidianidad, pero que la autoridad no está actuando, tanto en temas de delitos de alto impacto, como por ejemplo crimen organizado, que utilizan este mismo móvil para poder ejecutar algunas venganzas, como en todo caso delitos del fuero común que no son atacados, y que de alguna forma ni siquiera se están combatiendo, porque estamos hablando de un 93% de delitos del fuero común, y que incluyen también homicidios dolosos que no entran en la esfera de homicidios de alto impacto. Pues sin duda es un tema que tendrán que estar abordando y que se tendría que estar supervisando constantemente la actuación de las fiscalías, algunos estados como procuradurías, pero que no hay ni la certeza de que realmente las cifras que se nos están presentando sean la realidad de lo que sucede día con día en México. De Aguascalientes, don Alberto Guerrero.
Dicen, a ver, tomando también lo que decía don Alberto, dice, es que en la estadística no entra la muerte de, creo que eran 4 o 6 policías municipales, cuando en Estados Unidos una mujer que en defensa propia mata a un representante de ICE, que también es un policía, se arma un escándalo de primera plana en todos los medios de comunicación. Imagínense, aquí matan a 4 policías municipales y como usted dice, ni siquiera lo toman en cuenta. En Estados Unidos una mujer en defensa propia mata a un policía de ICE y se arma un escándalo brutal. Yo creo que aquí tenemos un severo problema, Oscar Mario, en torno al tema del conflicto que históricamente los mexicanos con la figura de autoridad. También el mismo gobierno ha cooperado en no realizar una reorganización no solamente administrativa, sino operativa y en todo caso una depuración de los cuerpos policiales que ha llevado a que también nosotros como ciudadanos poco a poco vayamos devaluando, inclusive en muchos poblados del país la clase social pasa por inclusive encima de los policías, están los delincuentes porque todavía inclusive hay poblaciones en las cuales defienden a estos y si se comete algún homicidio, como se ha venido documentando en torno a temas de policías municipal, por ejemplo lo que sucedió en Coahuayana, que era un tema de un atentado en contra de la policía comunitaria, que si bien no es una policía legalmente constituida ni tampoco es una entidad reconocida por la autoridad mexicana, representa la figura de autoridad en ese poblado. Entonces, aquí en México desafortunadamente tenemos un conflicto cultural con la autoridad, con la policía. Parece que un uniforme de policía nos genera un severo conflicto cultural y de autoridad, y cuando suceden este tipo de circunstancias como los homicidios que no son contabilizados inclusive por las propias fiscalías, pues los vemos como parte de una cotidianidad que no debería de ser, cuando de entrada pues la labor del gobierno sería empoderar a los cuerpos de seguridad para que estos representen lo que son, que es la primera figura de autoridad del Estado mexicano frente a sus ciudadanos, que son los policías. Oiga, esto llega de Poza Rica a Veracruz. Don Alberto Guerrero, ¿en qué otro país se registran casi 100 muertes al día? Pues solamente en países que se encuentran en estado de conflicto armado, sobre todo, por ejemplo, inclusive nosotros en África, pero yo creo que ni en esos, ¿eh? Sobre todo países, por ejemplo, en caso del centro de África, algunos países del lejano oriente, pero sobre todo países que se encuentran en una confrontación bélica, inclusive ni siquiera a veces en guerras como la de Ucrania-Rusia, tienen tantos homicidios como los que tenemos hoy en día en México. Por ejemplo, se contabilizan determinado número de homicidios en México, pero desafortunadamente nosotros padecemos un problema de una guerra interna, en este sentido hay que catalogarlo como tal, entre grupos delincuenciales, entre una incidencia del fuero común que no es atacada, por ejemplo, homicidios por robos en algunas colonias populares o en todo caso poblados o rancherías, y que estos muy pocas veces llegan a ser contabilizados o simplemente son reclasificados como otro delito. O sea, realmente yo sí lo puedo señalar como un escándalo lo que sucede ante estas cifras que se nos presenta, y que el secretariado tendría que o debería de tener una depuración de esta metodología para que obligar a las fiscalías a que reporten exactamente el número de víctimas, y por el otro lado cotejarlas, como lo comenté hace rato, ya sea con los registros del registro civil, con los institutos forenses, que se tiene que asentar en el acta de defunción, que es el documento oficial de cuál fue la circunstancia de la muerte del sujeto en turno, y de ahí partir para vaciarlo en el concentrado. Pero se establecen, vivimos en una sociedad en que la inmediatez nos lleva a reclasificar delitos, nos lleva a que de alguna manera el tema de los registros tienen que ser de manera inmediata. Por ejemplo, lo que sucede el día de hoy, a las 12 de la noche es hacer cortes, se envían las cifras al Secretariado Ejecutivo, a su vez las publica para que quizás algunas casas encuestadoras los tomen, y diariamente a las 8 de la mañana los tenemos en la comodidad de nuestro celular, pero que no necesariamente lo que se registra es lo que es, y ese es el grave problema que tenemos en México.
Oiga, de Celaya, Guanajuato, que por cierto, Guanajuato es uno de los estados donde se concentra el mayor número de homicidios dolosos, junto con Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán. Pero bueno, de Celaya, que creo que se vive pues muy mal allá por el ambiente de inseguridad, le dicen, la mayoría de estas muertes son por venganza entre grupos criminales. No necesariamente. El tema, por ejemplo, si nos enfocamos a Celaya, Celaya sí tiene un problema de incidencia delictiva muy alta, sobre todo en el sentido de tener grupos del crimen organizado operando en la zona. Si nos vamos a una situación global en el país, como lo comenté, hay un 8% de todos los delitos que se cometen en el país que únicamente son del crimen organizado. El otro 93%, que incluyen también homicidios dolosos, son del fuero común. Entonces, aquí el tema es que nos vamos por todo lo que sucede con el crimen organizado, pero los delitos que le duelen a la gente, los cotidianos, como un robo, vamos a suponer, en una colonia donde hay un hecho delictivo, asesinan a una persona y esta persona obviamente va a dar a un instituto forense, no necesariamente la fiscalía lo va a tipificar de esa manera. O sea, realmente tenemos un problema con la clasificación de los delitos, sobre todo en este tema de los homicidios dolosos, y que tendrían que ser una por una las estadísticas que deberían de ser revisadas. Por el otro lado, verificar, como lo comenté, con acta de defunción en mano, con peritaje que se realice por medio de los médicos legistas, por medio de los peritos forenses, para establecer cuáles fueron las condiciones de una muerte, y no necesariamente todo encerrarlo en los delitos del orden federal, porque pues sí se oye muy escandaloso lo que sucede con los grupos delincuenciales, pero los delitos comunes, los que nos pueden suceder en cualquier calle del país, pues es ahí donde se registra mucho de lo que sucede hoy en día en México. Oiga, entonces, a ver, del total de las muertes que se registran al día, ¿qué porcentaje corresponde a enfrentamientos entre bandas delincuenciales y el otro qué es? Yo puedo decirte que en este caso pueden ser alrededor de un 40% de lo que ocurre diario de grupos delincuenciales. El otro 60% es de lo que sucede cotidianamente en cada ciudad, y en este sentido aquí hay que ver la parte de cómo se clasifican cada uno de los delitos, porque desafortunadamente al no haber una supervisión adecuada de las fiscalías, o en todo caso de quien realice los conteos, únicamente llegan las denuncias, por principio de cuentas llegan las denuncias. Por el otro lado, estas denuncias tienen de una a X cantidad de víctimas, se hace un conteo nada más sin la revisión de cada uno de los casos. Entonces, ¿a qué corresponden tantos homicidios, el 60%? En este caso pudiera ser, pero desafortunadamente ante todo esto, el tema es la reclasificación. El tema es cambiar el rubro de un homicidio doloso por un tema quizás a lo mejor de desaparición, y esos son los subregistros que se vienen aconteciendo día con día. Bueno, pero entonces, ¿por qué pierden la vida el 60% del total de muertos que se registran cada 24 horas? ¿A qué se debe? Robos a casa habitación, robo a transeúnte, atropellamientos, por el otro lado, que también a veces son contabilizados como asesinatos, son todos esos conteos contra la sociedad civil. Ajá. Así es. Oiga, pues qué grave, ¿no? Sin duda, yo creo que tenemos un secretariado que tiene que modificar mucho esa parte de del conteo de la estadística. Por el otro lado, se tiene que reformar el tema de las propias fiscalías, y también se tiene que capacitar a los ministerios públicos para que asienten en las actas, en el levantamiento de denuncias, lo que en realidad sucede, y no por ahorrarse un tiempo, porque al final el tiempo es el que determina en muchas circunstancias la investigación, lo que realmente puede ocurrir. Don Alberto Guerrero, pues ha sido muy, muy claro usted en su explicación, y pues todavía entonces
falta hacer mucho para enterarse con toda precisión de estos datos, ¿no? Sin duda, Oscar Mario, yo creo que aquí el tema es obviamente sostener una narrativa de avance en torno a la estrategia de seguridad que se mantiene por parte del gobierno, pero yo creo que en el cruce de cifras se les olvida que pues al final no solamente es el tema de la contabilización de las denuncias, sino también hay otras formas del conteo, por ejemplo, conteos del INEGI, conteos del Registro Civil, conteos de los institutos forenses, las instituciones de salud. Si se hiciera un cruce adecuado y después compararlo con todo el conteo que realizan inclusive la prensa local de cada capital estatal, pues sin duda nos arrojaría un número que nos estaríamos yendo para atrás de lo que sucede día con día en México y que no es registrado. Oiga, una pregunta extraordinaria de Puebla. ¿Hay solución? ¿Hay solución? Sí hay solución, pero desafortunadamente el grave problema es que seguimos sosteniendo una narrativa de corte política y no de corte técnico, jurídico, operativo. Una reforma judicial como la que se implementó el año pasado tendría que haber comenzado por el sistema de reorganización de fiscalías, de policías municipales, fortalecer en todo caso a las fiscalías con laboratorios forenses, porque en muchas ocasiones para realizar este tipo de peritajes de homicidios hay que enviar el peritaje a laboratorios certificados. No todas las fiscalías estatales los tienen. Por el otro lado, si se quiere hacer trabajo de prevención del delito, si vemos el rubro etiquetado para prevención del delito, es nulo en comparación a lo que realmente se necesita. Y desafortunadamente, si nos vamos a temas de policías municipales, pues únicamente están operando con el dinero de las participaciones estatales y municipales, y no necesariamente con un financiamiento federal que les ponga también metas, objetivos, disminuciones de homicidios, en todo caso disminución de los delitos. Y que los prepare y les pague mejor. Pero bueno, don Alberto Guerrero, nos tenemos que ir, concluye este espacio el día de hoy. Le aprecio muchísimo su tiempo y sus conceptos, ¿eh? Un gusto enorme, Oscar Mario. Muy buenas noches. Muchas gracias, don Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en política de seguridad.